El dólar García Moritán, 400 pesos, llegó cuando García Moritán dijo en su momento que iba a llegar el dólar a 400 pesos, lo trataron de loco. El loco tiene razón, o los locos a veces tienen razón, y está a 400 pesos el dólar hoy aquí en Córdoba, por lo menos. No sé en Buenos Aires, porque no tengo la cifra en Buenos Aires en este momento. Y naturalmente el tema del ANSES. Creo que son temas que ameritan que Alfredo, por lo menos una pinturita, le haga al tema. Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, sí, en Buenos Aires está un poquito menos de 400. Pero bueno, en Argentina, si vos decís el dólar va a estar a 500 y no decís cuándo, algún día va a estar, ¿cierto? Sí, sí. Es como si uno dice, bueno, anda bien mi reloj porque 2 veces al día me da bien la hora, pero es que está parado, ¿no es cierto? O sea que en los pronósticos, vuelvo a insistir en esto, los pronósticos en economía hay que ser un poco más cauto de lo que habitualmente somos en la profesión. Pero vamos sí a este tema. ¿Por qué existe esa brecha tan importante? Bueno, esa brecha existe porque hay una gran desconfianza, porque el gobierno perdió ya la poca credibilidad que había logrado acumular supuestamente el volumen político de Massa como ministro. Y bueno, estamos en una situación en que el dólar, por supuesto, es caro porque no se consigue. Claro. Entonces, alguien puede decir, y queda bien, pero que finalmente es lo mismo, que no es que el dólar esté muy caro, sino que el peso está virtualmente destruido, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a hacer ahora? El gobierno está realmente en una situación muy complicada. Nosotros lo venimos diciendo, que la situación del sector externo no se iba a resolver cuando en su momento se tomó la decisión de dar un tipo de cambio especial para las exportaciones de soja, que eso significaba, bueno, resolver el problema en ese momento, pero que seguramente a futuro iba a reaparecer. El Banco Central viene perdiendo, nosotros hemos dado los datos, viene perdiendo reservas. 2.600 millones de manera desde enero. Muy, muy importante. Y entonces, bueno, el gobierno atina a medidas que son realmente de una improvisación importante, pero que tampoco tiene muchas opciones. Y ahora se le sumó el problema del bajo rendimiento que va a tener la producción agrícola como consecuencia de la sequía. Entonces, está claro que en este mes y el mes que viene, el gobierno tiene un problema muy serio. El Banco Central tomó la decisión de subir la tasa de interés porque se ha comprometido con el Fondo Monetario Internacional de mantener la tasa de interés positiva en términos reales. En realidad no está todavía. El dato de inflación de marzo seguramente va a ser una pésima noticia para el gobierno. 7 dicen, ¿no? Hay quienes estiman que puede estar cerca del 7%. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, el presidente consiguió finalmente la audiencia con Joe Biden, se va a reunir con él. Después que se reúna con Joe Biden va a estar Massa, va a estar Aníbal Fernández. Perdona, el problema con Biden es si se acuerda de lo que habló después con Fernández, bueno, es el tema. Pero además después de esa reunión, ¿no es cierto? Massa se va a juntar con Cristalina Georgieva, la directora gerente del fondo, obviamente para decir, mira, tenemos que volver a bajar la meta de acumulación de reservas. Y yo diría que en esa circunstancia, con este problema del sector externo, el gobierno a lo que apela es, por un lado, vos mencionaste, le dice a ANSES, usted tiene que desprenderse de sus títulos en dólares. En particular, ese conjunto, cuando usted lo venda y va a recibir pesos a cambio de eso, ¿no es cierto? Usted el 70% de esos pesos lo va a usar para comprar un título del Tesoro. ¿Qué es lo que se ha dicho de esto? Más allá de la discusión, hay 2 iniciativas parlamentarias en el Parlamento Nacional para que se derogue el decreto ese. El gobierno no sabe muy bien cómo defenderse. Rubinstein, que es una persona que sabe economía, hizo una nota para mostrar que no era perjuicio para los jubilados, que no era una expansión del financiamiento de déficit, que no era un aumento que violara las normas con el Fondo Monetario Internacional. La nota obviamente está llena de supuestos. Sí. En realidad lo que ocurre es que si le va a dar el 70% en título, y bueno, en algún momento lo va a utilizar, y ahí Rubinstein
con un cierto grado de honestidad intelectual, dice en la nota, bueno, sería como que se está prefinanciando el gobierno con eso, pero bueno. No quiero entrar en esa discusión si que los perjudica a los jubilados, que no los perjudica, que, digamos, el hecho concreto es que el gobierno tiene un problema en sectores externos de una magnitud tal y tiene una falta de credibilidad en los agentes económicos tan importante que va apelando a distintos mecanismos, que tiene una gran imaginación y va usando los recursos que encuentra. Y encontró lo de ANSES, que claramente es una medida que no sabemos si la va a poder concretar, porque ahora ha decidido, ante las críticas, que la Universidad de Buenos Aires haga un dictamen sobre eso. Dos cosas, la universidad no puede hacer un dictamen sobre eso, la universidad, pueden algunos profesores de la universidad opinar sobre eso, pero no puede, como institución, dar una opinión, porque si hay un principio básico del pensamiento universitario, de la universalidad, es que hay más de una mirada, ¿no es cierto? Y esto lo digo, yo he sido decano. Cuando alguien del sector público pedía un informe, lo hacían unos profesores que decían profesores de la Universidad Nacional de Córdoba, pero no son la universidad. Claro. En el caso particular, escuché recién, cuando venía para acá, que una de las personas que va a opinar es un economista que se llama Javier Curcio, a quien yo conozco, que es una excelente persona y que es el director del Departamento de Economía de la UBA. Trabajó en su época en UNICEF, pero bueno, será la opinión de él y de otros dos respetables colegas. O sea, está claramente eso, digamos, sumamente complicado. Lo otro que va a hacer el gobierno, ¿qué? Va a restringir más las importaciones. No tiene opciones. El gobierno no quiere desdoblar el mercado cambiario, algo que nosotros alguna vez hablamos aquí. Podría decir, mire, todo el intercambio comercial va por este mercado, que sería este que ahora le llamamos mercado único y libre de cambio, que sí, no es ni único ni libre. Y este otro va por el financiero, y pongo ahí turismo, transacciones financieras, servicios, lo que sea, más parecido a lo que sería el contado con liqui o el MEP, ¿no es cierto? Bueno, no lo quiere hacer. De hecho, esto que hace con los bonos es porque también va a utilizar ese mecanismo para ofrecer más bonos y que se calmen un poco el contado con liquidación y el dólar MEP. Digámoslo brevemente, por si alguno de nuestros televidentes no recuerda cómo es, que ese mecanismo es que yo voy con pesos, compro un título que está nominado en dólares y después cuando lo vendo me quedo con los dólares. La diferencia entre los dólares que me dan y los pesos que pagué, divido esos pesos, divido los dólares que me dieron y me da el tipo de cambio implícito, que es lo que le llamamos ese dólar MEP o dólar, dependiendo de que lo coloque y lo venda en Estados Unidos, sí, o acá, ¿no? Bueno, pero digo, eso lo hace también para tratar de calmar y de mantener, en la medida de lo posible, que no sea tan volátil la brecha, porque eso genera expectativas y bueno. No hay nadie que hoy no crea que en algún momento va a haber un ajuste cambiario. Sí. El tema es que no puede ser un ajuste que se haga de manera desordenada porque va a ser un problema realmente grande. El tercer vía que sería, bueno, acudamos a los organismos de crédito internacional. Ya le hemos pedido al Banco Mundial, ya hemos conseguido cosas del BID. Bueno, el fondo podría darle un crédito como situación de emergencia. El fondo tiene esa posibilidad. Lo que pasa es que para eso tenemos que tener un comportamiento más o menos parecido al que el fondo quiere. Y entonces hay que discutir las metas, a ver cómo queda eso definitivamente. Mientras tanto, el gobierno, aunque no lo dice explícitamente, va tratando de hacer el ajuste que puede. La inflación le ayuda a ajustar el gasto público, particularmente salario, y a su vez va tomando medidas como aumentar la tasa de interés o como desde ayer, claramente cuando uno mira la evolución del tipo de cambio, ve que se ha acelerado un poquito la devaluación. ¿Y por qué se aceleró un poquito la devaluación? Porque saben que marzo le va a dar mal. Claro. Pero digo, es todo medidas aisladas y probablemente no puedan presentar un programa porque si lo presentaran, sin lugar a dudas, nadie le creería. Se agregó a eso este problema de la sequía, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el gobierno? Dice, bueno, todo esto nos pasa por la sequía, o por la guerra, o por pandemia, o por lo que sea, pero lo concreto es que los agentes económicos eso no lo miran los números. Y los números advierten de una situación
complicada, que como dijimos el programa pasado, no estamos hablando de que vamos a caminar inexorablemente hacia un proceso hiperinflacionario, que podría ocurrir, pero que sería más probable si hubiera una crisis política en la superestructura, en la coalición de gobierno. Ahí sí se complicaría mucho más. Mientras tanto, el gobierno dice, bueno, usted tiene el sector agropecuario tiene problemas, el sector agrícola básicamente, entonces dice, bueno, vamos a hacer de que usted pueda acceder a ciertos beneficios sin hacer muchos trámites, porque a veces los trámites de la emergencia son un poco burocráticos, y con eso le vamos a dar facilidades de pago, la AFIP, hasta 48 cuotas en alguno de los casos, vamos a suspender las intimaciones, vamos a permitirle que si usted tiene que vender el ganado porque no tiene que comer y porque se le mueren los animales, lo tiene que vender forzadamente, bueno, que usted pueda deducir de impuesto a las ganancias la venta forzosa que tuvo que hacer. De manera tal que son todas medidas, como dijimos una vez hace mucho cuando esto empezó, hace un año el presidente Fernández, que finalmente se va a sacar la foto con Biden en el Salón Oval, digo, el presidente Fernández, o afuera de la casa probablemente, le declaró la guerra, ¿te acordás? La guerra de la inflación. El sábado empezamos la guerra, hace un año. El viernes. El viernes, claro. El viernes empezamos la guerra. Empezamos la guerra. Y en aquella oportunidad dijimos, y no, es difícil que ganemos esta guerra, porque es como el comandante de una patrulla que dice, vamos a tomar aquella colina y manda a los soldados de a uno. Lo más probable es que no la tome. Y lo que pasó es que nunca tuvo un plan que fuera consistente, lo cambiario con lo monetario y con lo fiscal, y entonces fueron mandando soldados de a uno. Y hoy Massa, yo creo que si mira, le van quedando pocos soldados, Ricardo. Vamos a ver cómo vuelve de Estados Unidos. Y te quería comentar alguna vez, a propósito de lo que comentaba recién de los soldados que mandaban a pelear y los mandaban de a uno. Visité un amigo y le gusta la pintura, y vi un cuadro. En el cuadro había un mendigo y un hombre que tiraba una moneda. Eso me parece la Argentina hoy. No el que tira la moneda, sino el que pone la mano. Que pone la mano. Eso bueno, es la Argentina hoy. y para el próximo gobierno que vas a tener aquí una persona conducción de la coalición cívica y otra persona candidato de gobernador, yo supongo que tienen claro que lo que viene, es malo. No es un jardín de rosas, hay que cruzar un desierto. Alfredito, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.